Bienvenidos a la Chuleta de Osler. Vamos a hablar acerca de la endocarditis, de los criterios diagnósticos y, bueno, sobre todo con lo que me gustaría que nos quedemos después de hablar de este dibujo, de esta ilustración, es tener la sospecha clínica en un paciente. ¿En quién tengo que pensar en endocarditis? Cualquier paciente que tenga una cirugía previa cardíaca o algún dispositivo endocárdico dentro del corazón, una válvula, ya sea mecánica, ya sea bioprótesis, ya sea que se la han puesto reciente o no, que tenga fiebre, síndrome constitucional, que dice que está cansado, que come menos, y fiebre alta, tiritona. Y este factor predisponente muy importante, pensar siempre tenerlo en la lista de diagnóstico diferencial. Vamos a ver, si bien es cierto, los criterios modificados de Duke son una lista, yo creo que más provecho vamos a tener si es que un poco razonamos el porqué de los criterios, de dónde viene. Acordémonos que está ese factor predisponente, esa válvula protésica, por ejemplo, y pues por algún lado han entrado bichos al torrente sanguíneo. Se ha ido al dentista, le han hecho un procedimiento dental, ha tenido un corte, etc. Ha visitado el hospital, le han puesto algún medicamento intravenoso, intramuscular. O por ejemplo, usa drogas por vía parenteral y entonces los bichos han entrado al torrente sanguíneo. Al entrar en el torrente sanguíneo hacen fiebre, el paciente hace fiebre, hace la tiritona y aparte de que se posan en ese tejido de cultivo periprotésico, con fibrina, tejido granular, etc. Y es un caldo de cultivo, ahí las bacterias crecen, hacen como verdaderas vegetaciones, como si crecieran plantas, arbustos alrededor de la válvula, y luego también se hacen como pequeños trombos, y esos trombos se van soltando y son verdaderos émbolos. Entonces ya tenemos un paciente con fiebre y que aparte está soltando émbolos. Es típico de la gente que usa drogas por vía parenteral, como son intravenosas, llegan al corazón derecho y hacen émbolos al pulmón. Pero si no, se posan en el corazón izquierdo, que es donde, por ejemplo, puede estar la válvula, una válvula mitral protésica, una válvula aórtica protésica, y se van al resto del sistema por la aorta, se van a todo el sistema, llegan a los capilares, esos émbolos, y se quedan enclavados y producen verdaderos fenómenos isquémicos. Entonces, lo que el paciente presenta son las manifestaciones de esos fenómenos embólicos. Son como pequeños nódulos, manchas como tipo vasculitis, en las manos, en los pies, en las puntas de los dedos, incluso en la retina. Y tienen incluso nombre propio. Por ejemplo, en la retina son las manchas de Roth, son hechos como pequeños infartos que hacen unas manchas rojas, producto de estos émbolos enclavados en esos capilares más pequeños. Luego, las manchas de Janeway que aparecen en palmas y plantas, los nódulos de Osler, que son formas nodulares como de úlceras en los dedos, en los pulpejos de los dedos, las hemorragias en astillas debajo del lecho ungueal, etc. Y luego esas bacterias en el torrente también generan una respuesta inmune y es tan intensa que incluso se generan autoanticuerpos. Entonces le llaman fenómenos autoinmunes, ¿no? El factor reumatoideo, que no es otra cosa que inmunoglobulinas M pegadas entre sí, desciende el complemento. Estos fenómenos autoinmunes incluso producen hasta anemias hemolíticas, que son CUMPs positivos realmente. Lo otro que también quería destacar era que esos émbolos pueden incluso llegar a los órganos más grandes, intraabdominales. Y como tienen bichos, producen abscesos esplénicos, renales, hepáticos e incluso infartos, porque al fin y al cabo son émbolos, en las mismas zonas. Por ejemplo, un paciente que tiene la sospecha de endocarditis, le hacen un TAC y tiene un infarto esplénico extenso, es probablemente porque disparó un émbolo séptico. Habiendo tenido todo este razonamiento, bueno, y también decir que, pues, como tiene fiebre, pensamos en algo sistémico, pues le hacemos cultivos y salen los bichos. Y hay bichos que son típicos de la endocarditis, como por ejemplo los gram positivos que están en la piel y que han entrado. Estafilococos, el streptococo, sobre todo el alfa hemolítico, que es el viridians. Y después están los que son poco comunes, pero que si la clínica acompaña les llaman sugerentes, ¿no? Haemophilus influenzae, una endocarditis por ASEC, los organismos ESEC. Me hacen el diagnóstico también, se considera un criterio menor. Entonces, habiendo entendido bien cómo es que ocurre esto, ya tenemos los criterios. Entonces, yo tengo la sospecha clínica en un paciente con un factor predisponente y fiebre, y tiene toda la clínica y estas cosas, entonces acordemos del síndrome constitucional, ¿no? También es por la fiebre y por los mismos fenómenos autoinmunes. Paciente que viene con no tengo hambre, no como, estoy perdiendo peso, me siento mal, cansado, me duele todo, etc. Constitucional, con fiebre, con un factor predisponente en el corazón, pensar en endocarditis. Le hago la eco transesofágica lo más rápido posible y se ve
que yo tenga evidencia de compromiso endocárdico, ya sea porque veo las vegetaciones, microtrombos, veo cómo se van los émbolos, hay una fuga periprotésica, no funcionan bien las valvas, etcétera, cualquier alteración nueva en esa válvula protésica, entonces ya es un criterio mayor. Y lo otro es tener un cultivo positivo para bichos típicos de la endocarditis, otro criterio mayor. Como pueden ver, estos criterios mayores no son determinables en urgencias, porque tengo que esperar, uno, que le hagan la ecotransesofágica, que sí que se la pueden hacer, pero yo ya voy a haber evaluado al paciente completamente, y para el cultivo necesito un par de días. Entonces me voy a los menores, que son los fenómenos vasculares, autoinmunes y embólicos. Entonces, que yo tenga un paciente que tiene púrpuras, que tiene petequias, que tiene las manchas de Janeway, Roth, Osler, entonces fenómenos vasculares, de compromiso vascular, tipo vasculitis, un criterio menor, luego fenómenos autoinmunes, tiene factor reumatoide positivo, anemia hemolítica que le acompaña, la misma vasculitis, las mismas púrpuras, fenómenos autoinmunes, otro criterio menor, y luego que yo tengo, bueno, por supuesto, el factor predisponente, que tenga una válvula protésica es otro criterio, pero es menor, una cirugía intracardíaca anterior, una malformación endocárdica, etcétera, transposición de grandes vasos, este señor nació con tetralogía Fallot, por ejemplo, y que tenga una cirugía reciente, pensar en endocarditis. Y luego es otro criterio menor, y los fenómenos embólicos, un absceso, nódulos hepáticos que sugieren absceso, infarto esplénico, criterio menor, y por supuesto tener un organismo en el cultivo, un organismo positivo en el cultivo, que sea sugerente, que no es típico de la endocarditis. Entonces, y por supuesto la fiebre, habíamos dicho bacterias que entran en el torrente sanguíneo y generan fiebre. Entonces, en resumen, criterios mayores, evidencia de compromiso endocárdico, que sea la ecotransesofágica positiva, un organismo típico de la endocarditis en el cultivo, y los menores, que tenga fiebre, que tenga en el cultivo un bicho no típico, pero que la clínica sea sugerente con fenómenos vasculares, fenómenos autoinmunes, fenómenos embólicos, y por supuesto que tenga el factor predisponente. Este paciente con fiebre tenemos que pensar en endocarditis sí o sí. Ya tenemos los criterios y entonces hay que juntarlos porque de forma sinérgica vamos sumando y el diagnóstico está casi hecho. Que tenga 2 mayores, positivo. Esto es casi imposible en la urgencia, pero probablemente es que casi un paciente con endocarditis ingresa porque no puede seguir el tratamiento en casa, porque hay que hacer estudios ya. 2 mayores, 1 mayor y 3 menores, o los 5 menores, que, bueno, en cierta forma técnicamente también requieren de un cultivo. Pero también tengo un diagnóstico posible, y básicamente por esto ingresa. Posible porque tiene un mayor, un menor, o 3 menores. Miren cómo con 3 menores ya tengo un diagnóstico posible. Factor predisponente, fiebre, fenómenos autoinmunes, vasculares, etc. Ya está. Este paciente debe tener endocarditis ecotransesofágica. Hablo con interna porque este señor va a ingresar para estudios. Y porque el tratamiento tiene que ser intravenoso. Hemos hecho un resumen súper rápido de los criterios de Duke y hemos hecho un resumen de cómo es que se presenta el paciente de endocarditis. Espero que les haya gustado mucho. Denle like, sigan el canal, etc. Visita el resto de la chuleta. Yo creo que vamos a aprender mucho. Hemos aprendido mucho juntos. Entonces, hemos aprendido mucho juntos a lo largo de la vida de este blog con las ilustraciones y los videos.